Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estar a tus pies, Señor, dedicándote culto, ofrenda de adoración al Dios vivo y verdadero, quien la muerte no le pudo retener, y resucitaste, Señor, y fuiste exaltado y coronado de gloria y de honra, Señor, y lo sigues siendo en estos postreros tiempos por tu iglesia, Señor. Amado Dios, te encomendamos la palabra y tu espíritu en nuestros corazones para que tú nos vayas iluminando con tu rostro, nos vayas bendiciendo con tu presencia y vayas quitando de nosotros todo peso y pecado que nos asedie, Señor, para correr como a ti te honra y es digno la carrera que tenemos por delante. En Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 2 tenemos otro de los pasajes de la infancia de nuestro Señor Jesucristo tan característico y tan bonito. Fue la visita de los magos. Cita la Escritura en los primeros 2 versículos del capítulo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Gloria al Señor por su nacimiento. Hay pocos hechos en la vida de Jesús relatados en la Escritura antes de los 30 años. El ministerio público de Jesús comienza de los 30 hasta los 33 años y medio aproximadamente y es claramente descrito. Pero los 30 años lo que se describe son los primeros capítulos de la infancia en Mateo y en Lucas y un poquito de cuando se perdió en el templo a los 12 años. Por eso es tan llamativo y tan importante cualquiera de los matices que la Escritura revela. Y aquí nos habla de una visita muy especial y muy llamativa y muy bonita para la sociedad en general. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y dice el propósito por el cual vinieron. Versículo 2. Venimos a adorar. Cristo va de gloria en gloria. El propósito de su nacimiento es darle gloria y honra. Todo lo que tiene que ver alrededor del nacimiento de Jesús es adoración. Lo hemos visto en Elizabeth, lo hemos visto en su mamá María, lo hemos visto en Zacarías, en Simeón, en los ángeles, en los pastores y en Ana. Y ahora lo vemos en los magos. Venían con la intención de adorar. Dios nos ha creado para gloria suya. Quien no vive para adorar al Señor está frío como el mármol. Necesita su espíritu ser avivado, su alma ser purificada por el fuego del Espíritu para sentir pasión por el Señor y hacer la adoración con devoción. La adoración no es participar en un culto. La adoración no es un acto. Bueno, esto es un culto de adoración. Hay un acto de una ofrenda, un acto de alabanza. Vale, son actos. Pero la adoración brota de un corazón rendido a Cristo. Un corazón entregado a sus pies. Un corazón que ha sido redimido por su sangre preciosa y es una nueva criatura que vive para ser un adorador. Es el principal sentido de nuestra vida. Nuestro principal sentido no es ser un buen trabajador, que lo es, un buen padre o madre de familia, que lo es, un buen miembro de la iglesia, que lo es. El principal sentido de nuestra vida es ser un fervoroso adorador del Señor día, momento a momento, segundo a segundo. No es un acto que hacemos en el culto de adoración y ya luego no somos adoradores. Hemos venido a adorarle y vivimos para adorar al Señor. ¿De dónde vinieron estos magos? Pues dice la Escritura que vinieron de Oriente. Obsérvese, si Jerusalén la tenemos como a veces ilustramos en el mapa aquí a la altura de esta hojita, Occidente sabemos por las epístolas de San Pablo que había muchas sinagogas. En Chipre, Antigua Macedonia, Grecia, Italia, incluso Sementa, España. Pero evidentemente también habría sinagogas
por el lado oriental. Evidentemente, ellos eran mercaderes y así lo era. Había algunos matices contextuales que había en la expansión del Imperio Romano que permitía la extensión del Evangelio por esta zona por tener un mismo idioma. Pero vosotros recuerden que Israel había sido deportado al cautiverio hacia el oriente. Todo el imperio de Babilonia, todo el imperio medo-persa estaba en oriente. Abraham salió de Ur de los Caldeos de oriente y vino entrando en Jerusalén por el valle de Aram. Algunos regresaron a Israel cuando después del cautiverio se les permitió, pero recuerden que muchos quedaron. Y quedaron algunos como Daniel, algunos como Esther, que públicamente se saben sus nombres, pero quedaron miles de creyentes en Oriente. Estos magos no es fácil de explicar la palabra. A veces en el ministerio de la predicación hay que matizar las palabras. Algunas palabras son relativamente fáciles de explicarlas del idioma original hebreo o griego al español, nuestro idioma. En este caso la palabra magius viene del persa. Del persa ha sido traducido al arameo, latín y griego. Y ahora del griego tiene que ser traducida o del arameo al español. No es una palabra fácil, pero la intentamos aclarar entre paréntesis brevemente. Por supuesto, la palabra magos, como otras muchas palabras, tienen varias acepciones. Esta concretamente tiene hasta 21 en los originales. No es poco. Entonces no es simplista sacar una traducción de una, ya está, es esta. Hay muchas posibles interpretaciones. Por supuesto, no es la palabra magos que hoy popularmente en español entenderíamos. Bueno, no, magos en el sentido de personas esotéricas, personas supersticiosas, personas que piensan que las constelaciones les son favorables o perjudiciales. Obviamente eso seguro que no, porque la propia palabra de Dios así lo prohíbe explícitamente. Dios no se va a glorificar en algo que prohíbe. Por supuesto, eso está descartado. La más afín, la que más comentaristas se acercan, es la palabra que hoy Acuña dice que son personas de estudio. Son las personas sobresalientes en sus estudios. Aquellos que tenía el rey de Babilonia, que tenía entre sus sátrapas y magos, asesores, personas especializadas, personas con un carácter noble, personas sabias en gran manera. No eran solamente personas sabias, eran personas mega sabias. Igual que el megáfono amplifica el sonido, el mega sabio son personas caracterizadas por su sapiencia, lo que hoy sería un príncipe de Asturias, lo que hoy sería un premio Nobel, personas muy populares. Ayer en la cabalgata de Reyes veíamos en La Estrella a una deportista de élite, una deportista destacada, esta es la palabra, sabios destacados. Si nos hubiesen puesto a uno de nosotros deportista allí, nadie nos conocería. Pero cuando vimos todo a La Estrella, sabíamos que era Carolina Marín. Era la persona estrella destacada. Estos sabios eran sabios destacados. Y probablemente, muy probablemente, personas de la nobleza y de la realeza. Muy probablemente, entre otras cosas, porque ante todos los saberes, las personas dedicadas al aprendizaje, generalmente no había formación pública, sino generalmente tenían los albaceas o personas que le apadrinaban, que eran los castillos, en los sitios donde vivían los palacios, donde vivían los propios reyes. Y generalmente eran hijos de reyes, príncipes o personas de la nobleza afines. Vinieron del oriente unos magos preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Esto es glorioso. ¿Por qué sabían ellos que vivían aquí que el rey de los judíos había nacido? Pues indudablemente ellos podrían tener las escrituras y sabrían que el Mesías había de venir, igual que la tenían en Israel, igual que la tendrían por la parte europea, también la tendrían por la parte oriental, ¿vale? Esa experiencia, esa esperanza en el Mesías que había de venir, pero ellos no dicen el que había de venir, ellos dicen el que ha nacido. Dan un dato exacto. ¿Por qué saben ellos que el Mesías ha nacido? Porque dice que hemos visto su estrella. Su estrella. Hoy el estudio de las estrellas casi nadie lo realizamos.
Porque cuando vamos a navegar o vamos a dirigirnos de un sitio a otro, usamos los navegadores habituales, los GPS, que son bastante fiables y nos manejamos. Pero hace pocas décadas, ni siquiera hace siglos, cualquier persona para navegarse utilizaba las estrellas. El estudio de las estrellas era un estudio popular. Cualquier niño sabía de estrellas. Porque si te manejas por la calle, vas por los caminos de luces. Pero si te manejas por el mar y te vas a echar la red en medio del mar a las 5 de la mañana, cuando te va a venir al puerto de Huelva, a ver cómo te viene. Porque allí todos los caminos son iguales, son agua. Y si andas por el desierto, a ver cómo te navegas. La referencia clarísima son las estrellas. Cualquier niño de antes sabía dónde estaba Júpiter, Venus, la estrella Carro, la osa polar, y además saben identificarla. Cristóbal Colón salió del puerto de Huelva, llegó a las islas de Guananí y regresó. Podía haber llegado perdido, pero él llegó. Es decir, que coge los estudios de las estrellas, un sextante, latitud, altitud, y llegó exactamente al puerto de la Rábida. No llegó a cualquier sitio, al lugar exacto donde había salido. Y los que salen y navegan por los desiertos generalmente incluso navegan mejor de noche que de día, porque de noche tienen la referencia de las estrellas y de día tienen que irse moviendo a oriente o a occidente, pero no tienen referencias exactas hasta que las estrellas les guían. Pero aquí dice su estrella, y no le vamos a dedicar el tiempo que servidor le ha dedicado a estudiar tema este porque me parece que es ocioso. Don José Júter es la persona que quizás de los que yo conozco más ha compartido de este tema. Compartió en Carballiño, compartió en comparte en Protestante Digital y también los comentaristas hablan. Su estrella. Por un motivo que no tiene que ser universalizado, estos sabios sabían que cuando aquella estrella resplandeciese o aquella estrella apareciera o cuando aquella estrella hiciera algo especial, implicaba que el que había de venir vino, que el tiempo de Dios se cumplió y era el tiempo perfecto. Y ellos lo sabían y dejaron todo y se vinieron a donde tenía que nacer el Mesías. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? En el pueblo de Dios. Pero no les guía la estrella. La estrella les dice que ha nacido. Y ellos saben y se dirigen al país donde había nacido el Mesías. Si el Mesías, el rey, nace en un país, ¿en qué sitio nacen los reyes? El rey de España nace en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, se dirige a la capital del país. Ellos se dirigen a la capital del país, a Jerusalén. Y en Jerusalén se encuentra con el rey Herodes y les pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos eran precisos, no estaban dando tientos a ver si acertaban. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos sabían que había nacido y sabían quién había nacido. El rey de los judíos, el que había de venir, el deseado de todas las naciones, el que la Escritura le llama Sol de justicia. Bendito sea su nombre. Ellos vinieron a buscarle para adorarle. Era el propósito y el sentir que ellos traían en su corazón. Dice entonces que la ciudad, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sorprende la reacción de la sociedad que estaba esperando al Mesías. Y ahora alguien pregunta por el Mesías que había de venir y se turban. Que se turbe Herodes tiene cierta lógica, porque era el rey y le está preguntando por el rey de los judíos y él no tenía descendiente, no tenía hijo de los judíos. Que se turbe él, que se atemorice él. Los reyes y las personas populares siempre son esquizofrénicos pensando que alguien le va a tomar su lugar. Y si ve una serie de personas reales, de personas importantes, suponemos que vendían con escorta, era el propio Esdras cuando tenía que venir de Oriente a Jerusalén con tesoros. Y le dijeron, ¿le habrás pedido al rey escorta? Y dice Esdras, es que me dio vergüenza. Dice, entonces, ¿cómo vamos a ir? Dice, vamos a ir protegidos por el Señor.
y a Jerusalén llegaron. Los magos, teóricamente, si venían con tesoro y eran personas, vendrían con su escorta, sus pajes, sus realezas, y entraron por las calles de Jerusalén y la gente le conocían, porque eran populares, eran importantes. Si nosotros organizamos un autobús y nos vamos al Palacio de la Zarzuela que nos visite el rey, conforme llegamos allí a la glorieta nos dicen que nos demos la vuelta y que vengamos para Huelva. No nos dejan entrar, pero a ellos sí le dejaron entrar y les recibieron. ¿Por qué les recibieron? Porque eran personas reales, de la nobleza, obviamente. Podemos pedir audiencia, dicho sea de paso, al rey y a lo mejor nos la da el 6 de febrero a las 5 de la tarde. Vale. Vinieron y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén se turba? Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando venga, será un día de gloria, un día de alabanza. Algunos piensan cuando escuchan hablar de la segunda venida del Señor que es una aguafiesta. Ya me va a fraguar con lo bien que me lo estoy pasando. Ahora va a venir el Señor justo ahora que me voy a casar, ahora que me acabo de... Siempre hay un ay para que no deseemos, anhelemos la venida del Señor, que incluso escuchemos hablar de la venida del Señor y nos turbemos. Mira que si viene hoy. No es el anhelo de nuestra alma, es de nuestro corazón. Cada uno ahí tiene que hacer un análisis sincero de su escala de valores. Si ama la venida del Señor o le parece un tropezadero. Ellos indagaron dónde había de nacer el Cristo. Cuando pregunta por el rey de los judíos, sabían todos de qué estaba hablando. Del Cristo. No es un hipotético rey, no es un hipotético personaje, no es un fantástico personaje de ciencia ficción, es un real personaje que las profecías llevaban 1500 años profetizando. Y indagaron y preguntaron, ¿dónde había de nacer el Cristo? Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria al Señor por Belén de Efrata. La más pequeña entre las ciudades vio nacer allí al rey David. Y la más pequeña entre las ciudades vio nacer al rey de reyes. Aquel que iba a tomar el trono de David para siempre. Al Mesías, al Hijo de Dios, al glorioso Redentor. Estuvo allí en aquel lugar humilde. El más pequeño, dice, el más pequeño. La gloria de Dios es su gran humillación. Él no nació en un palacio, en una casa, nació en una cuadra, acostado en un pesebre, en el lugar más pequeño. La gloria de Dios es su humillación. Cuanto más indaguemos en su humillación, en su sufrimiento, en sus padecimientos, por redimirnos a cada uno de nosotros, más gloria le estaremos rebotando al Señor. Cuanto más rebajemos su humillación, más gloria le estaremos dando, porque estaremos reconociendo, vislumbrando, entendiendo lo que Él ya ha hecho. Apacentará, pastoreará con delicadeza. Él es el buen pastor. Igual que aquel David peleaba las ovejas. Hasta un león, un oso venía y se llevaba una oveja en la boca y se iba detrás de la oveja y se la quitaba de la quijada. Y si se revolvía aún, le luchaba contra él. El buen pastor ha peleado por cada uno de nosotros la buena batalla. No se ha conformado solamente con palabritas huecas o humanas. Te quiero mucho, estoy por ti, vale, cual. Hechos son amores y no buenas razones. El Señor Dios, como nadie, ha demostrado cuánto ama a la humanidad, entregándose en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, poniendo su vida para ser nuestro glorioso Redentor. Así nos ama el buen pastor. Entonces, versículo 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño.
y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Obsérvese dos detalles. Herodes llama en secreto, de una forma privada, no quería que aquello se fuera a público. Ya era público que aquellos magos se habían paseado por toda Jerusalén, y dice dos veces que indaga diligentemente por el tiempo de la aparición. ¿Ustedes estáis seguros de esto? ¿Esto es así? ¿Cuándo ocurrió esto? Pues los magos le darían la versión real y los datos reales que ellos tendrían. Pues ha nacido hace 3 meses, 4 meses, el tiempo que fuese. E indagó, dice, id y averiguad con diligencia. Otra vez aparece la palabra diligencia. La diligencia es una virtud para hacer las cosas. A veces yo a mi hermano Bene le digo, qué diligente eres llevando la contabilidad de las cosas, porque es muy minucioso con los céntimos. Es diligente. Ellos quería ser diligente con el tema de localizar al Mesías. Y dice, el motivo por el que quería localizarlo, para que yo también vaya y le adore. Segunda vez que aparece la palabra. Pero no siempre que se dice que se va a adorar, se está adorando al Señor. No siempre que se está cantando se está adorando al Señor. Se está adorando al Señor cuando hay un espíritu entregado al Señor, volcado al Señor, dándole gloria y honra al Señor. Es más, este decía que quería adorarle cuando todos sabemos, por el final de la historia, que lo que quería era cargarse a la criatura como se cargó a los santos inocentes en aquel distrito, menores de 2 años. Un sinvergüenza, un granuja. No siempre el que dice adorar y todo lo que venga vestido de la palabra adorar es verdadero o de buenas intenciones. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y la luz verdadera es la luz verdadera. Y vino a este mundo. Y en este mundo estaba. Y este mundo fue como Herodes. Y fueron como los ciudadanos de Israel. Que no solamente no le conocieron, sino que amaron más las tinieblas. ¿Y recordáis por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Esa es la realidad del corazón humano. No quiere buscar la luz porque cuando ve la luz, huye de la luz porque sus obras son malas y les conviene moverse en nocturnidad y alevosía. Esa es la realidad del corazón humano. La hipocresía, los chantajismos, los que se visten de luces y de filasteria para usar palabritas son palabreros. Pero con el Señor no les van a engañar. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí, otra vez que aparece he aquí, y recuerden que hemos dicho que cuando aparece el he aquí algo sorprendente, algo llamativo, algo muy destacado. No es una preposición subordinada, una figura del lenguaje más. He aquí algo muy importante, algo muy llamativo va a ocurrir. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos. Recuerden la distancia entre Jerusalén y Belén. Entre 8 y 11 kilómetros. Recuerden que el tamaño más pequeño de la estrella más pequeña es un poco menor que la Tierra, la más pequeña. Una estrella como el Sol tiene 100 veces el tamaño de la Tierra y es una estrella mediana. Las estrellas grandes, pues, quiero decir que ¿dónde cabe una estrella entre Jerusalén y Belén? Aleluya. Pero allí iba, delante de ellos. Y recuerden que este no era una estrella cualquiera, era su estrella. Y ellos, cuando ven la estrella por segunda vez, ¿dónde la habían visto por primera vez? En Oriente, y sabían que había nacido. Y ahora la ven por segunda vez. ¿Qué les dice a ellos cuando ven por segunda vez la estrella? Que aquella previsión, aquel pronóstico, aquel estudio que habían hecho, se estaba confirmando, se estaba ratificando. Era así. Lo que ellos ya sabían que era así, el Señor se lo estaba confirmando, realmente era así. Y entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Dice que se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Pareciera aquí que la explicación sería, y cuando entraron en la casa y vieron al niño,
se regocijaron con muy grande gozo. No, no, no. Todavía no habían visto al niño y ya ellos se estaban regocijando con muy grande gozo. Estamos percibiendo que ellos se regocijaron en las promesas del Señor que son sí y amén. No hace falta ver para creer. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Nuestro gozo está en Cristo, aquel que nuestro hermano Bene ha leído, que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Ellos se regocijaron porque sabían que la indagación que habían hecho era exacta. Igual que todos los personajes del Antiguo Testamento eran salvos por la fe en Cristo Jesús, cuando ellos tuvieron la confirmación de la venida del Mesías, sabían que lo que ellos habían creído era exacto. Lo que nosotros estamos indagando, sabemos que es exacto cuando la palabra del Señor lo ratifica, lo confirma. Nosotros no tenemos que esperar una estrella que nos ilumine, a veces no podemos entrar en ese sensacionalismo. Dios a cada persona le habla a su santa manera y Dios se muestra a las personas. Pero el que Balaán escuchase una burra no significa que cuando nosotros veamos una burra por el campo pensemos que nos va a decir la burra. Eso sería una paranoia espiritual. ¿Que puede Dios hablarnos a través de otra persona? Probablemente sí. ¿Que puede Dios decirnos algo a través? Ebenezer lo explicó hace poco. Dios es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se puede manifestar de muchas y particulares maneras, pero son revelaciones particulares para esa persona o para esa iglesia. No son revelaciones universales para todo el mundo que están reflejadas en las Sagradas Escrituras. Terminamos con el tema del gozo, porque Ana se gozó en el Señor cuando se quedó embarazada. María se regocijaba, el Espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En eso se regocijaba, en Dios mi Salvador. El mundo quiere trocar el gozo del Señor por alegrías, por fiestas, por huecas filosofías que no dan gozo, pero quiere venderlo como gozo. Mari Carmen dice un anuncio esta semana, qué bien nos va. Dice, sí, pero con 400.000 euros nos iría mejor. No nos iría mejor. ¿Cómo nos va a ir mejor con 400.000 euros que tener al Cristo en nuestros corazones? Pero el mundo lo vende así. Aquel rico que prosperó mucho le dijo a su alma, alma, reposa, que es el descanso del Señor. ¿Cuándo descansa el Señor? ¿Cuándo descansa Moisés? Cuando Él va adelante. No cuando tiene 400.000 euros, tiene los almacenes llenos. Y ahora le dice a su alma, come y bebe y regocíjate. Palabra justa. El alma de la persona no se regocija por comer y beber más. El de un burro, el de un buey quizá. El de una persona se regocija cuando tiene a Cristo en el centro de su corazón. Porque cuando Cristo nos mora en nuestras vidas están huecas, están muertas como un tronco caído. Y lo que necesita es la vida del Espíritu de Dios en nuestro sentir, en todo nuestro ser. Eso es lo que da el gozo. Mi hermana estos días está gozándose en el Señor, llorando. Ella ha enterrado a un hijo, joven, y ella se goza en su Señor y llora. Y no tiene ni ganas de fiesta, y no tiene ganas ni de comer, pero se goza en su Señor. Ese es el gozo, esa es la paz, esa es la verdad, esa es doña paciencia y doña perseverancia, la que viene como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. No es una obra que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Es una operación sobrenatural que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Si estos personajes se habían gozado al ver la estrella, versículo 11, al entrar en la casa, obsérvese que ya no estaban en la cuadra, ya estaban en una casa, tiene todo el sentido lógico del mundo,
que apenas que pudieran se alquilarían o se buscarían una casa, y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Gloria a Dios por este pasaje de la Escritura. Si ellos ya se regocijaban con la esperanza segura de ver al Mesías, qué gozo no será aquel cuando le veamos cara a cara. Es un gozo indescriptible. Ese gozo lo tuvieron ellos. Ellos regocijándose vieron al Mesías. Un bebé. Y cuando vieron a aquel bebé, ellos le adoraron. Claro que le adoraron. Se postraron. Ellos se postraron ante el bebé. Le adoraron. ¿Por qué estas criaturas tan importantes y relevantes se postraron ante aquel bebé? Porque aquel bebé era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que el Señor iba a coronar de gloria y de honra. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el que había de venir. Y no hay mejor forma de adoración que postrado a sus pies. Los estilos no marcan el corazón, está clarísimo. Que los estilos no marcan. Cuando extendemos las manos porque estamos tendiendo nuestro corazón al cielo. Cuando extendemos las manos en gratitud, es que, Señor, no te puedo expresar más gratitud por esto que me has concedido que extenderte todo lo que puedo. Es una forma de expresión que indudablemente brota de un corazón que lo siente así. Hacerlo hipócritamente, ¿a quién estamos? Ellos se postraron, como hizo aquel samaritano cuando el Señor le sanó. Y los 9 se fueron a su casa y él vino y se postró a sus pies y le dio gracia y le dio gloria al Señor. Como hizo Jairo por su hija. Uno se postra por su hija. Pero también vino una mujer. Lo vamos a comentar al menos entre paréntesis. Cuando el Señor estaba en casa de Simón, el fariseo, y vino una mujer por detrás, no se atrevía ni a venir por delante, y se postró a sus pies. Y Simón pensaba, si tú fueras profeta, si este fuera profeta, sabía qué estilo de mujer es la que le está adorando. Claro que lo sé. Entré en tu casa y no me lavaste los pies. Y ella no ha dejado de regar con sus lágrimas mis pies. No me diste toalla para mis pies y ellas están jugando con sus cabellos mis pies. Y me ha ungido. Ella se postró a los pies del Señor porque amaba mucho al Señor, porque el Señor le había perdonado mucho. A veces parece que el que nosotros estemos en la iglesia es un favor que le estamos haciendo al Señor, porque la lista de sus redimidos es más extensa. ¿Qué viene a escapar el Señor teniéndome a mí? Ay, Señor. Cuando somos lo más necio de este mundo, somos la escoria de este mundo. El pecado nos ha contaminado a todos. Nadie es digno de la gloria celestial. Pero a sus pies es el lugar más alto donde podemos estar. A sus pies se postró aquella mujer, a sus pies se postraron estos magos. No es una posición, es una actitud del corazón. Adoramos al Señor cada día. Cuando adoramos al Señor cada día, lo adoraron. Claro que lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, antes de ir, vamos a ir por favor a Apocalipsis, antes de abrir los tesoros. En Apocalipsis identificamos algo más de la estrella y de la adoración, que sea muy rápido. Solo por citarlo, en Apocalipsis 2, está hablando el Señor a la iglesia de Tiatira, y le dice, pero, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Está hablando de la segunda venida del Señor.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22, justo al final, 16, cita la escritura, pero, o sea, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, el que había de nacer en Belén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Un día veremos al Señor cara a cara, veremos al Sol de justicia, veremos al que se revela como estrella resplandeciente de la mañana. Dice de nuestros tesoros, que es donde vamos a volver ahora en Mateo, en la adoración celestial del capítulo 4, cuando los ángeles y los seres vivientes estaban con sus alas alrededor del trono, entonando, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, dice el versículo 10 que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Recuerden que las coronas eran de oro, coronas de oro, delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Y en el capítulo 5 dice un tono similar, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los magos abrieron sus tesoros. Un día nosotros abriremos nuestros tesoros delante del Señor. Las coronas que el Señor nos haya puesto, bien, buen siervo y fiel. El Señor nos coronará por nuestras acciones de oro. Las de hojarasca quedarán fundidas por el fuego. ¿Qué haremos nosotros con nuestras coronas? Postrarlas a sus pies. Porque siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso haremos si el Señor nos lo concede. Y matizamos, refiriéndose a los presentes, oro, incienso y mirra, es un estudio también relativamente extenso, pero se puede sintetizar como hizo un tal Orígenes, con mucho acierto y está muy seguido. A veces sacar, por supuesto, entre la realeza, cuando se regala algo, no es para el sustento. Cuando nosotros compartimos algo con un niño que acaba de nacer, un abriguito, un chaleco, un coche, lo estamos regalando porque sabemos que a la familia le conviene para su sustento. Entre la realeza, cuando se regalan algo, ellos no lo hacen por sustento, ellos son ricos. Lo hacen por simbología, lo hacen por otros matices. Al Señor no le estaban regalando cosas porque lo necesitase. El Señor es el Señor. Al Señor le estaban regalando cosas simbólicamente. El oro, a veces tendemos a relacionar un regalo con una interpretación. No tiene por qué tener una única interpretación. De hecho, el oro es muy nombrado en la Escritura, y el incienso y la mirra, y tiene muchos usos y tiene muchos usos espirituales y usos religiosos en el templo, en los palacios, como metales. El oro, por ejemplo, es contrastado de que no somos redimidos ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro tiene sus virtudes. La cubierta del arca era hecha de oro y todo lo más prestigioso en el templo era de oro, pero todo tiene sus pros y sus contras. Pero hubo un tal Orígenes que le sacó una síntesis
que está muy extendida y tiene su sentido, que dice que le regalaron oro como a un rey, le regalaron incienso como a hijo de Dios y le regalaron mirra como a hijo de hombre. Entre las múltiples aplicaciones que pueden tener todos, esta está bastante entonada con el sentir espiritual que todos percibimos, porque está claro que el oro aparece frecuentemente en los reyes. Cuando recuerden la estatua de Nabucodonosor, la cabeza era de oro. Cuando a los reyes se le coronan como oro, el cetro es de oro. Está claro que es una simbología de rey. Respecto al incienso, pues es un perfume aromático que incluso mezclado se usaba en las ofrendas de culto. Y es principal cuando entre el lugar santo y el lugar santísimo había un altar de oro para presentar las oraciones de los santos. Para Dios, nuestras oraciones son como un buen perfume aromático. Su sacrificio iba a llenar de olor fragante toda la tierra. La tierra huele mal, la tierra está podrida, la tierra está contaminada, pero el Señor la quiere regar de incienso. El Señor es aromático, tiene un buen gusto, tiene un buen perfume. El incienso es agradable, igual que lo son las oraciones de los santos que un día serán volcadas ante su trono. Y la mirra, indudablemente de hijo de hombre. La mirra también es utilizada en asuntos cúrticos, mezclada con otras especias, pero está claro que se usaba para quitarle el chero a los corderos, se usaba como soporífera, que es anestesiante. Cuando alguien está en cuidados paliativos se le daba mirra para mitigar su dolor y por eso Jesús la rehusó cuando estaba en la cruz mezclada con otros alcoholes, pero sobre todo se usó y la usó Nicodemo cuando llevó alabastro y mirra, 30 libras, para embalsamar para el cuerpo de Cristo. Por eso decimos oro como rey, incienso como hijo de Dios y mirra como hijo de hombre que iba a morir y resucitar por nosotros. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Siendo avisados por revelación. El Señor se reveló a ellos, igual que nos revela a nosotros su gloriosa palabra. Amén.